Fray Luis de León nació en Belmonte en 1527 o 1528 y era de origen judío-converso por ambas ramas. Su padre fue Lope de León y su madre Inés Varela. Residió y cursó sus primeros estudios en Madrid y Valladolid. Cuando cumplió los 14 años, marchó a Salamanca para ingresar en la Orden de los Agustinos, probablemente en enero de 1543. Estudió artes y filosofía, tutelado por Fray Juan de Guevara, y teología en Salamanca y Toledo. Escritor español en lenguas castellana y latina, se considera el máximo exponente de la literatura ascética del Renacimiento, y junto con San Juan de la Cruz, una de las principales figuras de la poesía religiosa del Siglo de Oro. Fue uno de los expertos consultados para cambiar el calendario juliano por el actual calendario gregoriano. También fue detenido por la Inquisición y encarcelado durante casi 4 años a causa de su comentario al Cantar de los Cantares, traducido al castellano del texto bíblico entonces prohibido. Poco tiempo después de ocupar el cargo de prior de Castilla de su orden, Fray Luis de León murió en Madrigal en 1591 tras abandonar la Universidad de Salamanca, a la que estuvo vinculado de por vida. El mejor representante del Renacimiento literario tardío en español, y su participación en la escritura mística ha hecho correr ríos de tinta al no encajar con las características principales de este particular género. Fue culto, intelectual, pasional, amigo de la justicia, sencillo y a la vez entregado a la divulgación tanto de la Biblia como de los grandes nombres de la literatura griega o romana. Entre sus obras más importantes se encuentran Declaración del Cantar de los Cantares, de los Nombres de Cristo, La Perfecta Casada y Exposición del Libro de Job. Declaración del Cantar de los Cantares, una traducción del libro de la Biblia, se aparta de la interpretación propia de la época, diálogo entre Cristo y la Iglesia o entre el alma y Dios, y basándose en el texto hebreo, lo analiza como un diálogo de amor humano. En un principio mantuvo esta traducción en secreto, pero uno de sus estudiantes la difundió. Una vez fuera de la prisión, escribió un comentario en latín, donde ofrece 3 interpretaciones diferentes para cada capítulo: literal, mística y alegórica. La poesía de Fray Luis presenta 3 fuentes principales: la Biblia, el humanismo renacentista y el clasicismo como catedrático de Sagrada Escritura. Conoce la Biblia como mensaje revelado, de origen divino y como obra artística. Como hombre del Renacimiento, conoce los nuevos recursos formales de la poética italiana, dentro de la tradición de Petrarca, Bembo y Tasso. Este no recibió ningún premio, pero en homenaje a este poeta está el premio de traducción Fray Luis de León, Premio Nacional Español a la mejor traducción de una obra, convocado entre 1956 y 1983, y reemplazado en 1984 por el Premio Nacional a la mejor traducción. Como curiosidad, Fray Luis de León no vio publicada su obra durante su vida. La primera edición que tenemos de su obra es la que hizo Quevedo en 1631, 40 años después de la muerte de Fray Luis de León. Fray Bartolomé de las Casas nació en España, Sevilla, ya sea muy bien en el año de 1474 o 1484. Fue un teólogo, filósofo, sacerdote español y defensor de los derechos indígenas, llegando a ser nombrado por la corona como protector universal de los indígenas. De las Casas formó su educación en la catedral de su ciudad natal y más adelante decidió salir a buscar aventuras y fortunas, específicamente en el año de 1502, navegando hasta La Española, actual Estado de América, y más adelante participó en la conquista de Cuba en el año de 1511 y pasó a ser un encargado del gobernador. De las Casas pudo ver y contemplar las atrocidades que los indígenas sufrieron a manos de los conquistadores españoles. Debido a esto, renunció a su encomienda y en el año de 1515 se regresó a España e ingresó a la Orden de los Dominicos en el año de 1516, asumiendo la causa de los indígenas. Dentro del ámbito literario podemos destacar que Bartolomé se caracterizaba por su punto de vista religioso, al igual que la mayoría de sus escritos estaban fundamentados en defender los derechos de los indígenas. Dentro de sus obras más destacadas podemos nombrar Apologética, Historia Sumaria, Octavo Remedio, Historias de las Indias, Principia Caedam, uno que otro tratado que presentó al rey de la época, y su obra más famosa que fue La brevísima relación de la destrucción de las Indias. La brevísima es concebida como una crónica, donde Bartolomé empieza a relatar desde su llegada al continente en el año de 1502.
El libro incluía ilustraciones gráficas grabadas por el mismo Bartolomé y mostraba los malos tratos y torturas que los indígenas sufrieron a manos de los colonos. El objetivo era revelar la verdad sobre los conquistadores que cuando llegaron al continente prometieron que llevarían la luz del cristianismo y la civilización a los pueblos indígenas. Y aunque a Bartolomé no se le entregó ningún premio más que títulos en su época, podemos destacar una curiosidad. Y es que desde 1991 en España se convoca un premio con su nombre. También podemos destacar otra curiosidad, y es que fue arzobispo de Chiapas y más adelante pasó a aconsejar al rey Carlos I de España sobre los asuntos de pueblos indígenas. Y una de las frases que quisiera destacar es esta: aunque no pertenece a ninguna de sus obras, me parece que refleja muy bien el tipo de persona que era Bartolomé.